Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La verdad es que no sé si he dado difusión al directo. Voy a mirarlo. Si está en Facebook, pues ya no hace falta porque le habré dado difusión. Evidentemente. Pero no lo sé, no me acuerdo. ¿Qué es esto? ¿Eh? No entiendo nada. A ver. Aquí. Mi perfil. Y a ver si está publicado. Sí, perfecto. Está, le he dado a compartir. Y ya está. Pero vamos, está publicado el directo. Vale, otra cosa más que tengo que hacer es esta. Y es ver si esto está en condiciones. Vale, ahora está al 100%. Perfecto. Muy bien, ya está todo al 100%. Esto también está correcto. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, pues a ver esto. He puesto hoy el puñetero cable largo y no quería haber puesto el cable largo. Aquí vamos a refrescar un pelín. Esto lo chapo. Y algo más. Yo creo que no, que ya estaría todo. Vale, perfecto por aquí. Ahí estamos. Muy bien. Así que por aquí, por allá. Bien. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal. El Ferreira, Marcelo Yaraquiri, El Negre, Nano Sarria, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Scatolini, Cira, Graviela Sagüenza, Sebas, Nora Secas, Juan Carlos Arriagada, Aitor Recio, Julián Salazar, Alfredo Astorga, Federico De Luqui, Mario Sanabria, Fernando Rejoz y Freisi Navarro. Muchísimas gracias también a todos los Patreon del canal, comenzando por Nora Asecas, Chris Sorenrak, perdón, Watchmaker, Cira, Ángel Martínez Lleves, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Fotzi, Aren Sarmiento, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Muchísimas gracias. Madre mía, bueno, pues ya estamos todos. Vale, pues entonces esto ya lo puedo cerrar, lo puedo cerrar y lo puedo cerrar, como aquel que dice, no, ya está, estamos todos bien. Hola Francisca, buenas noches. Bueno, pues si encuentro la noticia, que ya no sé ni dónde va a estar, va a ser más fácil que coja y... Hola Alberto, buenas noches. Que coja y la busque en la fuente directamente, porque esto está en fuente, así que dame un segundo, la voy a buscar ya, porque no sé ni por dónde está, porque me he puesto a ordenar todas las noticias. Pero he puesto una de perfume, otra de tal, una noticia de no sé qué, otra vez de perfume. He ido alternando noticias de perfumes y tal. Y al final no sé dónde he calzado la noticia. No sé dónde puede estar. Esta no es, esta no es. A ver, esta tampoco. Madre mía, ¿dónde le he metido yo? Si es que tiene que estar de las primeras, si es que no es posible. Bueno, me da igual. Me da igual porque la tengo por aquí. Y además es que, claro, ya sabemos más que de sobra que ha sido la noticia del día, por lo menos aquí en España, y es que Puig pues, ha debutado ya en bolsa y las acciones pues han subido a un 26,5 euros por acción. Las previsiones estaban entre 24 de 24 a 25, pues nada, se han encontrado con 26,5 por acción según ha ido avanzando la jornada, eso de las 11:30.
Así que el promedio hay sido la operación, dice los primeros minutos la empresa ha cotizado al alza, llegando a situarse, o sea, el punto máximo que ha alcanzado ha sido los 26,5 euros y luego se ha quedado por encima de los 24,5 establecidos en la operación. Se ha quedado en los 25,5 euros. Vale, sí, ya está. Es que voy picoteando la noticia por si no se puede hacer un poco coñazo. Entonces, han conseguido llegar a los 26,5 y al final ya después de la jornada se han situado en los 25,5 euros. Resumiendo un poco la noticia, y es que efectivamente ya sabía yo que iba a pasar algo así, no han hecho público quienes han estado comprando acciones, lo único que han dicho que efectivamente pues el grupo de apoyo que es la Caixa se ha quedado con un paquetazo de un montonazo de millones que 425 millones de euros se ha agenciado Criteria Caixa en inversión. Se ha comprometido a una inversión de 425 millones de euros en la operación que se enmarca dentro de la política de la inversión. Todo esto está cerradísimo con contratos y toda la historia. Pero en la noticia también dice que efectivamente ha habido un montonazo de empresas externas que han comprado acciones. Ya se verá a ver quién ha insuflado ahí Pastuki comprando acciones, comprando deuda ahí a tope, venga, vamos. Y, y vamos a verlo, esto saldrá con el tiempo, o sea que no creo que sea algo que vaya a estar en el anonimato ni muchísimo menos, porque lo han hecho público, o sea, han hecho público que, y se dicen las noticias, que efectivamente ha habido corporaciones que han estado interesadas y que de hecho han comprado acciones, así que ¿estará la abuelita malvada? Pues no lo sabemos, quién sabe. Ahí está la cosa y la situación y el suceso. Moreno, muy buenas noches, ¿qué tal? Eso es bueno, ¿no? Que cotice más alto. Hombre, claro, está al alza. Las acciones están al alza. Lo que pasa es que como no hemos comprado, pues luego igual cuando podamos comprar, pues están las acciones a 200 euros la acción. No sé, o a 300, o a 600 o 800 euros como las de Louis Vuitton, más o menos, que andaban por ahí. Yo no sé ni lo que costarán ya, porque hace un montonazo de tiempo que no las he visto, pero las cotizaciones estarán altísimas de la muerte, pero altísimas. Entonces, pues bueno, ahí vamos, ahí vamos. Hola Andrés, muy buenas noches. Vale. Pues yo creo que ya estaríamos todos. Bueno, eso por ahí. Os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat, Super Sticker, Super Thanks, que podéis hacer uso y abuso. Y vamos con lo que sería... A ver, esto es lo de Puig, ¿no? ¿Esto qué es? Puig, vale, de que debuta en bolsa. Que bueno, que como he echado el vistazo, yo no comparto página porque es un poco absurdo, pero vamos, que paso de poner la cabeza loca como un bombo con esto. Perfume, pues este perfume concretamente es de Clean y se llama Malibu Beach. Dame un segundo porque aquí sí que paso ya a compartir pantalla y aquí está. Este sería el perfume Malibu Beach 2024 y en las notas tenemos, a ver, dame un segundo, voy a pasar a otra pantalla. Aquí está. Oh, qué bonitas todas. Bergamota, cardamomo y coca. En la salida, corazón en ylang-ylang, jazmín y heliotropo. Y luego pasamos a un fondo de vainilla, orquídea vainilla, la vaina. Tenemos dulces almizcles y maderas rubias. Oh yeah. Bueno, pues aquí pasaríamos al texto de esta edición de Sniff Sniff, que es limitada y que nos dice que esta edición limitada se inspiró en el sol, la arena y el surf de Malibu Beach. Esta vibrante fragancia veraniega se abre con un cóctel energético de coco salado y bergamota que transmite la emoción de surfear las olas del océano Pacífico. El corazón floral crea una calidez acogedora que emana a lo largo de la fragancia, mientras que la orquídea vainilla, los almizcles suaves y las suaves maderas rubias envuelven la piel en un despreocupado capricho veraniego.
colectivo de belleza limpia, es decir, sniff, sniff, sniff. ¿Quiénes son estos? Clean Beauty Collective. No, esto no es de Sniff, esto es de Clean, que me he ido. Me he ido por completo. Son de Clean, estos son de Clean. Bueno, pero de Sniff sí que tengo una fragancia que yo creo además que estuvimos hablando de ella. A mí me suena un montón. Que es esta Sniff, que también es de coco. Bueno, notas, piña cremosa de coco, cera de surf con protector solar. De esta estuvimos hablando ya, lo que pasa es que se ha publicado hoy o ayer. Me parece que ha sido hoy. Y abatonca con sándalo. Pues nada, sumérgete de cabeza. Además, nos estuvimos riendo un montón con el tema del coco y Soren. O sea que ya le estuve dando yo caña a Soren con el coco. ¿Cómo se me va a olvidar esto? Imposible. No se me olvida ni de coña. Bueno, pues sumérgete de cabeza en el coco simi, donde los buenos momentos huelen como un chorrito de coco con un toque bañado por el sol. En la época dorada de la elegancia junto a la piscina puedes perderte en el ocio y dejarte llevar por el cremoso spray de coco, piña, sándalo, tonka, protector solar y cera para surfear. Por cierto, esto me hace recordarme que tengo trabajo para Soren un momento porque tengo que abrir primero el WhatsApp porque no te he visto. Dame un segundo, tengo que abrir el WhatsApp porque tengo que consultarle una cosa al chiquillo. Correcto. Vale, te escribo una cosita por aquí. Joder, las mayúsculas y las minúsculas en los oh, en los ordenadores. Esto es una mierda, los MSI. Es que yo lo he estado buscando, pero no he encontrado nada. Ah, ya, sí, vale, perfecto. Pues genial, porque yo no los he visto por ningún sitio. Vale. Son los que no tienen fotografía. A mí no me aparecen con fotografía. Perfecto, porque los he estado buscando, pero no los he visto. Los he buscado además en página web y no me aparecía. Página web española. A ver, los tengo aquí. Ah, pues sí. Ah, perfecto. Yo no se lo he encontrado. Qué baratos, ¿no? Pues mira qué bien. Estupendo. Así es como tiene que ser la cosa. Baratico. Bueno, pues muchísimas gracias, chiquitín. Yo es que no los he encontrado. Pero esto es la página web oficial española, Soren. O es una de por ahí, es polaca. Pregunto, es que no tengo ni idea. Me pilla completamente el paso cambiado con ella. Vale, pues esta, por ejemplo, ya de esta la puedo cerrar. Vale, streaming en directo. Esta la puedo cerrar. Esta es la de Clean, que la acabo de leer. Clean, Clun. Y bueno, a ver, os leo. Bueno, las novedades veraniegas llevan ya tiempo. Yo ya estoy hablando de coco por un tubo. O sea, este año, el año pasado fue, y parte del invierno, ha sido la salvia. Bueno, este año nos están poniendo de coco hasta las trancas. Ahora hace falta que el coco sea bueno y de calidad. Porque como sea una porquería, ah, pues ya voy jodido. Vale, pues esta mañana que iba comentando, esta mañana cuando me he levantado me ha saltado la alarma de que estaban haciendo algo por algún sitio, me ha saltado como una, o sea, me ha saltado el feed de hay una cosa nueva, ¿no? En internet y era precisamente el desfile que ha hecho Chanel en, en una terraza. Y yo me quedo así como un poco como what. Y sí, resulta que me he puesto a ver el desfile y me he quedado todo loco. Porque Cristina no está esta noche aquí, al menos que yo sepa. Hola Cristina, donde quiera que estés. Espero que estés bien, bonica. Que sé que está pachucha la pobre.
El caso es que me he puesto a ver el desfile y se me han caído todos los palos debajo del sombrajo. O sea, es una colección crucero que yo, cuando he visto esos modelos, yo de verdad no sé en qué narices está pensando. Esto ha sido horripilante. No la situación, o sea, me refiero, el desfile en la terraza pues no es original porque se han hecho ya antes que esto 1000 veces, pero la ropa que yo veía y lo que he visto, pues me ha dejado un tanto ojiplático porque parecía ropa del Zara o del Shein. Yo creo que tiraba más como ropa de Shein, como para que se... Es que mirar esto, por favor, Cristo bendito. O sea, estáis viendo la foto, de verdad, no sé si esto se amplía. Mirar, escucharme. De cómo... esto es Chanel. O sea, de verdad, en serio. Yo... mmm, casi me da algo así y me quedo trombólico en el suelo tirado. Porque explícame el modelo de esta muchacha, el modelo de esta muchacha, de verdad, con esa chaqueta king size, sin forma ninguna por ningún sitio. Esos arrugones que salen por aquí en la farda. Las sabrinas puestas, que además son todas... Bueno, esta vez sí que ha cambiado un poco el zapato, me parece a mí. Pero qué cosa más fea, horripilante. Qué ropa más horrorosa. Además yo me lo he tragado y yo estaba así como diciendo, no es posible, no es posible, no es posible, no es posible. Si la Gabriela levanta la cabeza es lo de menos, pero si Karl Lagerfeld ahora mismo tiene que tener la tumba arañada así, no sé si lo incineraron o qué. Si lo incineraron donde quiera que esté, sus cenizas se van a recomponer y va a salirle a alguien. O sea, más claro que el agua. O sea, esto es un espanto. ¿Qué cojones es esto? Pues sí. Así todo, ¿eh? Así todo. Esto es la colección crucero de... A ver, si le doy al escape se me va esto. A ver, dame un segundo, salgo de aquí y es que quiero cerrar esto, ¿no? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no me dejas salir ahora? Que quiero salir de aquí. Que le doy al escape y ahora no puedo salir. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Ah, porque me ha abierto es una pestaña. Ha abierto otra pestaña, el desgraciado. Entonces, el tema viene por lo siguiente. Y aquí es donde está el texto. Y pues bueno, dice: comencemos en la guardería y terminamos en una también. Dijo sonriendo la directora creativa de Chanel, Virgil Piar. Después del espectáculo en una escuela infantil en el techo del célebre edificio. Le Corbusier describió una vez su estructura más famosa como una fábrica para vivir. Mira, esto es un coñazo de gran nivel sumo que solamente puede leer este Le señor. Corbusier describió una vez su estructura más famosa como una fábrica para vivir. Es un edificio que marcó una época, diseñado como un transatlántico y con la mayoría de las actividades en el medio del tercer y cuarto piso, con una escuela, una zona de juegos y piscina en la azotea, con sus icónicas chimeneas de ventilación onduladas. Un espacio llamativo que ofrece vistas de 360 grados de la ciudad. Pues así estamos con esto. Y esto creo que sigue. Pero vamos, es un roscazo muy fuerte. Pero me da igual. Total, vamos allá. Aquí. El crío lo Un rápido. lugar perfecto para una colección crucero, incluso en un día frío y con mucho viento, en el que las gaviotas visiblemente tenían dificultades incluso para permanecer en el aire. ¡Qué Pion descripción! se basó en dibujos y garabatos ingenuos e infantiles, vistos en encantadoras camisolas y blusas con audaces bordados en los looks iniciales de este espectáculo. Las ideas de Le Corbusier se evocaron a lo largo de esta colección, en la que el joven elenco desafió los elementos y los dioses de la lluvia afortunadamente detuvieron el aguacero durante el espectáculo de 20 minutos. Muy bien. Incluso si el viento literalmente hizo caer los bolsos acolchados de Chanel que llevaban al hombro. Oh, oh, La fue... colección celebraba los patrones gráficos erráticos del edificio de Le Corbusier, cuyos balcones, parasoles y ventanas del vestíbulo aparecían en trajes clásicos de boucle en blanco y negro o vestidos con estampados esquemáticos. La propuesta añadió sentido del humor,
con diseños que retomaban las imágenes de los envases de los jabones del período de entreguerras de Marsella y Provenza. El desfile terminó con una gran serie de vestidos de cóctel y capas con patrones de garabatos infantiles y en una paleta de colores blanco, crudo y crema. Esto recordaba que este edificio fue uno de los primeros que se construyeron en hormigón pálido, acabado con motivos de pino. Mirad qué cosa. Vamos, es que de verdad, esto es... yo no sé aquí, por ejemplo, la chica de detrás, ¿esto es un Chanel o estamos hablando ya de que... Mirad, ¿no veis? Estamos hablando de un modelo de Levi's. ¿Esto qué es? Y esto pues parece un Shane. Esto es Shane. Esto es, en esencia pura, es Shane. No sé qué voy a hacer. Voy a mirar el catálogo de Shane a ver si encuentro algo gracioso y me lo invento. Porque de verdad es que está Chanel que lo tira. Es que lo tira. ¿Qué artículo más largo para tanta tontería? ¿Quién se va a poner un los cuadros los carga el demonio. Esta muchacha está delgada, pero la gente con un poco más de quilicos con cuadros o rayas horizontales, pues estamos todos matados. Así que, bueno, ahí vamos. ¿Qué pasó? Pues le están dorando mucho la píldora y me parece espantoso. O sea, ha sido, yo creo, de lo peor que he visto de Chanel con diferencia en mucho, mucho tiempo. O sea, si antes ya me estaba quejando de la colección anterior, lo de ahora ya es que directamente es que no tiene ni nombre. No tiene nombre. Fatal de la muerte. Y no te puedo recordar, Moreno, algo que yo no tengo constancia de que haya existido. Yo no sé qué marcas famosas se ha quedado L'Oreal de Puig. Dime alguna, por favor. Necesitaría que me dijeras alguna. Yo no recuerdo que ese suceso hubiese ocurrido. Francamente. No sé otras cosas que podría contar, pero yo, como has hecho la pregunta tan sumamente serio y tal, quiero que me digas qué firmas ha vendido Puig a L'Oreal. Que yo creo que no hay ninguna que haya vendido a L'Oreal, francamente. Creo que no es ninguna. Puig no le ha vendido nada a L'Oreal. Al menos que yo sea consciente. Vale, vamos a seguir con las noticias. Si puedo ver. Un segundo, por favor. Ni a L'Oreal ni a Vuitton. Hola, Celine, ¿qué pasa, guapetona? Muy buenas. Ni a L'Oreal ni a Vuitton, eso te lo garantizo. Firmado con mi sangre. Venga, vamos con otro perfume. Y es este de Kay Ali, que está también, que se sale, no para de sacar. Este que yo no me, ha entrado como nuevo, pero yo creo que no es tan nuevo. Igualmente lo dije. Vanilla Candy Rock Cigar 42. Bueno, pues tenemos este Kay Ali nuevo y pues con pera confitada, con ron, violeta, dulce, ylang-ylang, más malo que es esto, las nubecillas estas que nosotros llamamos aquí nubes, y crema de vainilla. Y luego pasamos a un corazón de jalea de chicle de caramelo blanco, hoy jalea de chicle de caramelo blanco, lábdano y jazmín, a un fondo de tonka, vetiver, sándalo, madera de cashmere, pachuli, azúcar de roca. Oh, Kay Ali, acuerdo de firma. Esto ya no sé lo que será esto de acorde de firma. Será un acorde de firma. A ver, en inglés lo vamos a ver mejor. Exactamente, han metido un acorde de ella que es su acorde secreto. Venga, a ver. Por estos lares nos van a comentar que vive tu fantasía más dulce con nuestro nuevo bebé, inspirado en el amor de Mona Katan por los dulces y las notas deliciosas. Vainilla Candy celebra una de las notas más deseadas de la fragancia con su deliciosa mezcla de ingredientes dulces. Uy, madre mía, madre mía, madre mía. Las notas de pera confitada glaseada y chicle realzan juguetonamente la dulzura frutada, parecida a un caramelo, con una tentadora explosión vainillica en el corazón.
magnificada por notas cálidas y amaderadas de abatonca, sándalo y pachuli. Oh yeah. Es estupendo. Es fantástico. Ay, Dios mío de mi vida. Moreno, llevas mucho tiempo, no te lo tomes a mal, pero llevas mucho tiempo sin ver mi canal. Has vuelto, no sé por qué, desde hace mucho tiempo sin ver mi canal presuntamente, y llegas a los directos. Llevas mucho tiempo por lo que veo. No te lo tomes a mal, te lo estoy explicando, sí. Voy a salirme de aquí para que me veas bien la cara y me puedas maldecir. Escúchame. Vamos a ver. Aquí se dan absolutamente todas las noticias. Yo tengo muy mala memoria, Yo tengo muy mala memoria, pero cuando insisto en algo a tope. En algo a tope. Veamos. Una cosa, y es lo que tú dices. ¿Puedes recordarnos el por qué Puig se deshizo de marcas famosas y se las quedó L'Oréal? Puig jamás se ha deshecho de firmas por su propia voluntad. Al menos de momento. Lo que ha hecho, por propia voluntad, me refiero a estas firmas. Me refiero a Louis Vuitton, me refiero a Kering, me puedo referir a L'Oréal. No lo ha hecho a propósito. Todo esto lo he estado siempre diciendo, por activa y por pasiva. Una cosa es que tú seas el poseedor de las firmas, que sean tuyas, en propiedad, con propiedad intelectual y propiedad de todo tipo y patentes. Y otra cosa es que tú tengas las licencias de las firmas. Valentino se fue con L'Oréal después de terminar la licencia. Y Prada los dejó vendidos porque, según ellos, dijeron que no habían cumplido los objetivos de ventas, cuando en realidad no era cierto. Se los dejaron. Llegaron a acuerdos económicos que ellos conocerán y se los dejaron. Pero como tú expones, jamás de los jamases, ellos se han deshecho de ni una sola firma, y menos para esos conglomerados. Y eso estoy aquí harto de decirlo. Hartito. Muy cansado de decirlo. De forma voluntaria y poseedores de lo que son las firmas, la marca, la propiedad intelectual, son, por ejemplo, y te las voy a mencionar porque esto me va a salir a mí, si no han cambiado la web, en un pim pam pum. Ay, a ver, un segundo, porque tengo que abrirme aquí. Vale, la pantalla, el pantallazo. ¿Qué? Un segundo. Vamos a ver. Vale. Brummel, Sportman, Impacto, Anuk. Seguramente me dejaré alguna. Ah, sí. Farala. El agua de luna de Puig, ¿vale? Todas estas pertenecían, si no meto la pata, la gran mayoría, a los señores de Puig. ¿Y qué hicieron? Vendieron el nombre, la marca, y De Ruy lo compró y se las quedó en propiedad. Y luego ya ellos han formulado y han hecho lo que han querido con las firmas, con la marca, pero de una forma completamente, porque yo lo digo, ni en broma. Ni en broma. Y esto está súper explicado en el canal. Súper explicado en el canal. Ahora llegas tú y me dices que lo vuelve a explicar. Algún motivo oculto tendrás. ¿O es que te vas a poner ahora por el WhatsApp web a correrme el trocito en el que te estoy echando la bronca?
Bien, sigo. Vamos allá. Muchísimas gracias, Celine. Ole, 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 mi niña. Muy amable. Y vamos con los aplausos que están aquí. Y los segundos, además. Aquí. Los segundos para ti, mi niña. Vamos para allá. Ahí vamos. Muchísimas gracias, chiquilla. Hola, mi niña. Muchas gracias por romper la maldición. Bueno, por lo menos nos vamos con algo más en el bolsillo que el otro día, que fue 1 euro y algo. Muchas gracias también a Jesus, me parece que fue quien lo hizo. Cuidado, cuidado. Pero oye, escucha, que nadie le amarga un dulce. Venga, vamos a seguir. Dashboard y aquí que vamos. Aquí un segundete. Estoy un poco liado, pero tengo que... A ver, espérate, porque hemos dado la de Key Ali. Voy a cerrar la noticia y me quedo con más espacio en la pestaña, porque si no voy a ir aquí un poco on fire. Vale, la siguiente noticia sería de Zara. Vale, pues Zara, tenemos que Zara va a renovar, de hecho renueva con Pantone colaboración para sacar una colección pues con algún color que hayan decidido conjunto con Pantone que tienen que promocionar. Y ya está, es que esto es así. La nueva cadena de moda repite fórmula con la empresa estadounidense especialista en color tras una primera colección lanzada en la primavera del 2020 centrada en la sostenibilidad y la personalización. Zara vuelve a unir las fuerzas con Pantone para la creación de una nueva cápsula de piezas básicas y atemporales para esta primavera. Pues vale, estamos viendo que esto es como una especie de gris azulón, ¿no? Es un gris azulón o algo así. Vale, lo podéis comprar ya si os mola esto, vete a saber qué precio, porque ya sabéis que Zara está en lo que está y Zara está disparando precios porque no quiere que las gentes la veamos con una empresa tipo Shein, AliExpress, como lo que llegó a ser en un principio, una tienda de ropa muy baratica, que ahora ya de baratica pues francamente no tiene nada. Pues nada, disponible en la tienda online de la enseña y en tiendas. La colección cuenta con una paleta cromática de tonalidades neutras en verde, lila, gris, blanco, otros tejidos como el algodón de origen sostenible o poliamida reciclada certificada RCS. Dice que las piezas de la línea cuentan con una etiqueta cosida con el diseño característico de Pantone, mostrando el color de la prenda y su código. Desde 15,95 euros por una camiseta de algodón, disponible en 5 colores diferentes, hasta 29,95 por un pantalón jogger de algodón con cintura elástica de tiro medio. La cápsula también incluye crop tops, shorts, bermudas de felpa, que picacera, un poliamida y un vestido ajustado o sudaderas. ¡Ole! Creo que ya está. Sí, correcto. Vale, pues ya está. A fuente, como ya estáis viendo, pues Fashion Network. Zara han subido los precios y la ropa calidad es de pena. Yo es que llevo muchísimo tiempo que no he comprado nada en Zara. Sí que he estado en Zara, pero he estado mirando los perfumes y tal, porque he estado mirando perfumería en Zara, no ahora, hace ya algunas semanas lo conté en un directo también. Conté, oye, que está por Zara, que he estado ahí trapicheando y tal, y viendo la tienda, hice la descripción más o menos de lo que había, pero la tienda de Cartagena, del espacio mediterráneo, es completamente nueva, la han renovado 100%, han ampliado, y todavía falta un tramo por ampliar, que es concretamente el tramo donde estaba la tienda de Levi's, el Levi's Store, que han cerrado, donde se comían los mocos, y la tienda de Levi's Store la han cerrado y se lo han quedado ellos, y es también parte de la ampliación, aunque no era una tienda muy grande, era una tienda pequeñita, pero es espacio que han ganado. No sé para qué pondrán por ahí, pero hay un tramo todavía de tienda que está pendiente o estaba pendiente, es que llevo tiempo que no he ido, o sea, en 2 semanas te termina la tienda, pero vamos, pero rapidito. El caso es que sí que me acerqué a, por ejemplo, la colección esta que hicieron con la Kate Moss, ¿os acordáis? Que también dije, vaya plasticazo de impresión, qué angustia de impresión. Y digo, no me acuerdo del precio que tenían esas camisetas, pero eran carísimas, carísimas, y era una impresión de estas de plástico. Era plasticazo encima, no era tintada. No era tintada, entonces dices,
Uf, date colilla de aquí. Malísimo. Esto le pegas 4 lavas, le pasas una plancha por encima y haces así. Y la Kate Moss se arruga y entonces la pasaréis a ver conforme está. Ahora no, pero a lo mejor dentro de 10 años. No, dentro de 10 años igual está hasta incluso mejor que ahora porque se hace así. Y ya, ¿para qué quieren más? Hola Marcos, muchísimas gracias, Bonico, muy amable. Gracias por este súper algo. No sé lo que es. Tengo que pasarme al otro dashboard porque si no sé lo que es. Dame un segundo, tengo que verlo en otro sitio, si no, no te veo. No sé lo que es. ¿Dónde tengo el dashboard de aquí? Es un super chat sin chat. Muchas gracias. Muchas gracias. Y eso, que básicamente pues se ha quedado la cosa como se ha quedado. A ver, esto se lo amplío mejor. Yo también veré más. Y lo cierto es que yo no compro nada de ellos. Aparte me encuentro con un problema bastante importante. Y es que no hay tallas. No hay tallas para mí. Yo uso una 44. Siempre estoy entre la 44 y la 46. Me da exactamente igual porque no hay tallas. Es que no hay. Y con esta capacidad de espaldas que tengo para cargar sacos de cemento, y ahora más todavía porque estoy dando súper duro a tope al ejercicio, pues tú imagínate, olvídate. Olvídate de mí. Claro, no hay tallas. Volvemos a las mismas. Cuerpos apolíneos, esculpidos a cincel desde la más absoluta deshidratación. Porque un tío ancho no se la puede poner. Estoy diciendo ancho, que no gordo, Ojito, cuidado. Ojo, cuidado. Que no hace falta ser gordo para no ponerte una talla de Zara. O sea, un tío normal, fuerte, con complexión fuerte, sin ser gordo, no se lo puede poner porque no hay. No hay. Imposible. Es que no te vistes. Así que pues que sigan así, no sé, tanto rollo que nos estuvieron dando hace unos años con la unificación de las tallas, ¿os acordáis? Oh, y las tallas. Bueno, pues ya han vuelto las modelos y los modelos más delgados que nunca, más jóvenes que nunca, y ya se permiten hasta incluso, como fue en la colección de Blue Marine, sacarlos maquillados como si fuesen desvividos, y quedarte tú así como todo hiplático diciendo esto no es posible. ¿Cómo es posible esto? Sí que es posible porque de hecho fue, claro, que lo pusieron a este señor, lo pusieron de patitas en la calle, pues yo creo que no duró ni un mes después de sacar la colección. Ojo a lo que estoy diciendo. Entonces, pues bueno, voy a ver. Y en H&M, lo bueno que tiene H&M es que sí que hay tallas. El problema que tiene H&M es que las tallas que tiene normalmente no están en tienda, te las tienes que comprar online. Entonces, si sabes más o menos, y tienen mucha, lo que me da mucha rabia de H&M, tienes, por ejemplo, una 44. Yo me compré unos pantalones en H&M hace un tiempo, hace no mucho, hace un par de meses. Y tienes la 44, ¿vale? Pero sin embargo te gusta otro modelo, ya, pues voy a llevarme otros pantalones. Te coges la 44 de otra talla, o sea, de otro modelo de pantalón, y te puedo garantizar que no es una 44, que por lo menos has bajado a una 40-42, Ojo, que el mismo, o sea, no el mismo pantalón, dentro del mismo, de la misma tienda, tienes 8000 tipos de tallas. Porque una 44 que te está a ti bien, te vas luego a enganchar otro pantalón y dices, mira, he engordado de golpe 5 kilos. Porque no entro en este pantalón de la talla 44. Entonces, los últimos que me compré fueron una 44. Pero sí que efectivamente me fui a probar otros de la 44. Y dije, aquí no cabe ni un muslo del Orgaz. Me la llevé. Venga, ni la miré. Me gustó el pantalón así por encima. Cogí la 44 y me fui al este. No sé si os acordáis que lo comenté. Que la niñata que estaba allí en la tienda, porque me pilló relajado. Porque si me llega a pillar guerrero, salgo desnudo del probador y le monto un pollo a la hija de puta que te cagas. Pues no abrió con el dedo la cortina corredera para saber si había alguien. Hija de puta, es que no estás viendo
que están los zapatos en la parte de abajo, mis pies, es que no ves la parte de abajo, porque además yo tengo la manía siempre de dejar los zapatos, que se vean que hay alguien, porque la cortina pues igual le puede pasar a alguien, y dejo los zapatos para que se vea que hay movimiento y cosas. Y va y hace rum, y me faltó el canto de un duro por salir. Lo que pasa que dije, lo conté ya, pero le hubiese montado una bronca ahí en medio. Pero una bronca en medio que te cagas. ¿Pero quién es esa tía para abrir cortinas de nadie? Está rompiendo mi privacidad, la hija de puta. ¿Qué quiere? ¿Verme la polla? Pues yo se la saco, pero pídeme permiso. Pídeme permiso y yo te la saco. Pero me pides permiso. Yo la enseño cuando a mí me da la gana. ¿Vale? Pero no porque una tía pase, que está trabajando en H&M y me corra la cortina con el dedito. Cabrona. En fin, pues eso. Una niñata que tienen allí trabajando, una niñata. Yo no sé si estará, puede saber. En fin. ¿Qué iba a decir yo? Sí, porque me he calentado con el tema de las tallas. Pero no sé ni por dónde iba. Lo del Zara. Que os voy a leer. que no sé lo que iba a hacer. No sé si a Marcos le he puesto al final el aplauso. No sé si lo he puesto. Vamos a poner un aplauso corto porque es €1 solo y eso se merece solamente un aplauso corto. Ya está, se ha terminado. Venga, sigo. Claro. Ahora voy a ponerme más duro con el tema de esto. O hay una cosa aquí importante o los aplausos no se ponen enteros. Son micros. Hombre, es que hay que seguir con el directo. No puedo cortar un directo ahí con un montonazo de aplausos cuando... A ver, aquí hay que ser proporcional en todo, porque si no me enfado. Ya está, he dicho, caso cerrado. A ver, esto por allí. Y voy a abrir el dashboard porque quiero leeros, porque si no, no veo una leche. Selin dice, es verdad, mi hermano tampoco encuentra ropa en Zara y no está gordo, pero es ancho de espalda y brazos por el deporte. Es que a mí me ocurre esto, o sea, yo tengo unas espaldacas que dices... A ver, cuidado, si es que no, y... No te entra la ropa, no te entra, Selin, es que no te entra la ropa, es que es imposible. O sea, o vamos a ver, si tienes claro que quieres ir ajustaete, pues te compras las fit, las camisas y tal fit, pero vas a ir ahí. Pero qué necesidad de ir apretado con la piel ahí, que dice, Dios mío de mi vida, quiero respirar, y la piel no respira porque está ahí apretada. Perdón, está ahí apretada la piel y no puede ser. Pobrecita que tiene que vivir. Y eso, efectivamente, que ya está bien la broma. Hombre, faltaba más. O menos, quién sabe. No hay tallas. Lo siento, no hay tallas. Ni hablar del peluquín. Así que bueno, pues siempre tocará estar correteando por ahí a ver qué hay, qué sucede y todas estas cosas. Entonces, pues... No he probado Pegasus. Vamos a seguir con las noticias y aquí la cierro. Hemos visto lo de Zara y ahora tocaría aquí dashboard. Aquí tenemos una roja nueva. Roja Adobe. Oh, Dios mío de mi vida. Y esto se llama Hutte Parfumerie. A mí me suena, ¿eh? Yo creo que esto lo han puesto ahora en Parfumo. Pero, ostras, este tío es que dando las notas es que es la polla. O sea, este tío dando las notas, de verdad, no me hagas esto, Roja, hijo mío. Es que esto muy fuerte. Bueno, Hutte Parfumerie. Madre mía, me voy a aburrir aquí. Bueno. Salvia, fresia, geranio, jazmín, magnolia, melocotón, rosa, violeta y lanidán. Luego pasamos a... Bueno, eso en el corazón, perdón, porque en lo que es la salida, aldehídos, bergamota, limón y algo que denominan cal. Que no sé lo que será el cal pero es un cítrico por lo que veo. Me parece que además ayer lo dije, o antes de ayer, no sé cuándo. Fondo. Ámbar, benjuí, cedro, madera clara, marca registrada, clavo, chipriota, incienso, ládano, musgo, almizcle, raíz de lirio, oud, pachuli, bálsamo del Perú, ruibarbo, sándalo, abatonca y vainilla.
Madre mía, Virgen Santa, de esto y precio por aquí. Bueno, luego hacemos la sección Soren, que así ya vemos los precios todo el tirón. Mucho mejor. Porque esto, vamos, de todas formas, los 400 pavos no te los quita nadie. O sea que... bueno, los 350, normalmente así, precio estándar. Vale, esto lo voy a cerrar. Y... qué arte, qué arte. Estoy hartado de todo. Bueno, Jacquemus. Sí, luego hacemos la sección Soren. Jacquemus presenta una línea nupcial y publica imágenes de su nueva sede principal. Bueno, es que Jacquemus, como se las juega el niño, no son los bolsos, tienen como una especie de riñoneras para hombre que están todo guapas, valen una pasta. Pero tiene unas riñoneras que están muy chulas. No sé, supongo que será ya el modelo que tienen ellos de diseño, porque además están muy... O sea, lo he visto en varias colecciones, que no es vamos, son como los Birkins, pero de Jacquemus y en hombre. Son una especie de riñoneras, son unos bolsas así tipo de riñonera, y además están muy guapos, son muy chulos. Pues esta noticia me da un poco de pereza, tengo que ser muy franco, así que está el crío, y así me hidrato y bebo un poco de agua. Un restaurante en Saint-Tropez, una línea nupcial, una nueva sede concebida como una galería de arte. Simon Porte Jacquemus multiplica sus iniciativas, refinando cuidadosamente la imagen de su marca, cuyo universo se expande a través de nuevas categorías de prêt-à-porter y un estilo de vida experiencial. Todo esto destilado con habilidad a través de una comunicación omnipresente entre anuncios para la prensa y avances compartidos con su comunidad en forma de teasers en las redes sociales. Perdón, es que he bebido agua, ¿no? Que digo, tranquilos, que no pasa nada. Que este vestido que lleva la novia, que es un camisón, no nos engañemos, que está hecho para algo que sea un evento civil, porque tú te puedo garantizar que si te presentas así delante de un sacerdote, tanto cristiano como, por ejemplo, como estaba diciendo, judío, te puedo garantizar que no te casas. Te puedo garantizar que no te casas. Porque no te casas. O sea, me parece una falta de respeto presentarte así, enseñando todo el chumi y los pezones bien duros en la... Porque esto es un escándalo. Esto es un cántico a la vergüenza. Esto se amplía más. Mirad. Mirad. Aquí. Oh, espérate. Mirad. Aquí están los dos botones. Aquí tenemos dos botones. Esta foto se ha hecho con mucho frío, ¿eh? Esta muchacha está así. Mirad la cara. Mira, yo no sé si es asiática o es que tiene frío. Los ojos se le han encogido. Los ojos los tiene ahora mismo como diciendo: ríete ya, que busque que cobras. ¡Ah! Y mira cómo tiene los dos botoncicos. Los tiene que un poco más y le da algo. La verdad que tiene un tipazo que te mueres. Pero escucha, tú estás aquí con esto y sí que lleva una... Aquí lleva una... Esto que lleva es una... No es un... Ay, es una faja. Esto es una faja tipo Kim Kardashian. Las fajas estas así que te lo aprietan todo. Ya ves tú, ahí no hay que apretar porque la que está preciosa. Pero escúchame, porque va con esto. Si no se pone esto y aquí que llega hasta aquí, pues tú imagínate, preséntate así delante del curita. Bueno. Ah, vamos, es que no se ha puesto ni unas pezoneras para tapar los dos botoncicos. Hombre, escucha ya que mus. Por Dios. Mira, esta es la más inteligente, va descalza. Esta ha dicho, yo no quiero zapatos. Y esta muchacha que hace con zapato con tacón en la arena. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Pero mirad, es que no tiene desperdicio. Están pasando más frío que un tonto para hacer esto. Para hacer la campaña nupcial han pasado más frío que un tonto. Porque si quien conoce el mar Atlántico,
Y el Mediterráneo, cuando está así de calmado, bueno, hace un frío que te mueres. Además, esta foto seguramente estará tomada de buena mañana, a eso de las 7 de la mañana, 8 de la mañana, con un frío que pela, que es cuando mejor luz hay. Así que, pobrecicos míos, aparte, mirar la marea está baja, porque el agua ha llegado aquí por la noche. O sea, aquí hace un frío, así está la gente encogida. El novio no se encuentra el pichurri. Eso lo digo yo ya. Esto es un descoque. Esto es un descoque. La novia con una cara. La pobre mujer. Ay, 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 ay. Por el amor de... ¿Y este que hace tocándose el paquete? Que hay uno que se está tocando el paquete. Se está tocando el pichurri. Mirar que no es coña lo que digo. El novio con la mano metía en el bolsillo el pantalón. Y el otro rascándose el huevo derecho. Es que esto tiene mandanga. Es que me he dado cuenta, digo, pero ¿qué hace ese con la...? Y aparte, tiene que estar pasando un frío también que te mueres. Porque está ahí como, bueno, vamos a pasarnos de esto, venga. Vamos a otra cosa mariposa. Y está aquí como, uy, que me pica la picha. Madre mía, la foto de verdad. Anda que quien la ha seleccionado... Y por aquí detrás es que no se ve nada. Aquí ya detrás es que no se ve mucho. Lo que hay detrás no se ve bien. La novia que lleva aquí cogida la cola o lo que sea el vestido. Las de atrás que están a lo suyo. Porque estas de aquí detrás están a lo suyo, ¿eh? Esta gente de aquí detrás está a lo suyo. Pero claro, luego nos cogemos y nos encontramos. ¡Taca! ¡Raca! A ver, hijo, selecciona mejor la fotografía, por el amor de Dios, Cristo bendito. En fin, maldades orgásmicas. Lo siento, son maldades orgásmicas. Así estamos. Estará mirando si está vivo con el frío. Está comprobando si está vivo o si está ahí o se ha ido de viaje. Ha dicho, yo aquí no me quedo largo. Es que de verdad hay más fotos. No hay más fotos. Sí. Es que el artículo es larguísimo. No hay más fotos. El artículo es súper largo. Voy a poner esto de la estrategia de diversificación, pero vamos, que el artículo es que es muy largo y lo siento mucho. A mí me gusta Jacquemus, pero tampoco es cuestión de pasarse. No nos pasemos tanto. En esta estrategia de diversificación y posicionamiento de alta gama, la marca parisina, que sigue buscando un director general desde la salida de Bastien Daguzan, destaca cada vez más sus vínculos con el mundo del arte. El diseño, el cine, la arquitectura y el arte siempre han sido fuentes de inspiración para Simon Porte Jacquemus. Como demostró, por ejemplo, con su colección Pret-à-Porter la Collection Neuse para el otoño-invierno 2019 a 2020, o a través de los lugares elegidos para sus desfiles. Es el caso de su última exposición, titulada Les Sculptures, organizada en la Fundación Maec de Saint-Paul de Vence, o la de la azotea del Mucem de Marsella en 2017. Veamos, paso a grande. Por poneros un poco también en contexto, ojo, cuidado, porque se estaba rumoreando. Yo sabía que esto no se lleva, al menos en el corto plazo, no iba a suceder. De que decían de que Jacquemus iba a encargarse de llevar toda la parte artístico-creativa de Givenchy, porque se reunió con la abuelita malvada Arnaud en Givenchy los dos y estuvieron ahí. Pero vamos, es una cosa normal porque estas dos firmas se entienden muy bien. Entonces, tarde o temprano, seguramente Arnaud tendrá también algo que ver a nivel de Bastuki con Jacquemus, seguro. Y los pillaron que tuvieron una entrevista
con Givenchy. En el edificio Givenchy, si mal no recuerdo. Estuvo dentro de Givenchy y se vieron en Givenchy. Al final, en principio, nada de eso ha sucedido. Hace unos meses ya que pasó esto, toda la gente decía, que se va a ir a Givenchy, que se va a Givenchy. Y yo, no se va a Givenchy, no se va a Givenchy. Estos han ido a hablar de otros negocios, pero no. Lo que están haciendo es el despiste. Ya que Mus es colega de la abuelita malvada, le deberá un par de favores, como a Miranda en El Diablo Viste de Prada, la malísima, la diabla, se llamaba Miranda. Entonces, la directora ejecutiva de Runway, Estados Unidos. El caso es que seguramente aquí también había algunos favores por en medio y el Jacquemus se fue para allá para hacer el despiste. ¿Algo de negocios tocarían? Sí, seguramente. Pero nada que ver con Givenchy. Al menos de momento. ¿Se descarta? No. No hay que descartarlo, ni muchísimo menos. Y menos, valga la redundancia, viniendo por parte de la abuelita malvada, Ojo con la abuelita malvada, con el Arnaud, que telita. Bueno, vamos a pasar a la siguiente fragancia. Hoy voy a quitar la foto del paquete aquí, rasquijo. Nos vamos con unas fragancias que han salido. A ver, espérate. No, esta lleva más tiempo. Me parece que me la ha puesto el chiquillo. Este me parece que la tengo por el chiquillo también. A ver, el chiquillo mío de mi arma. Aquí está. Vale. Acepto las cookies. Ay, sale muy bien de precio. Son 25 mililitros, pero sale muy bien de precio, Muy bien de precio. Bueno, eso o de Fraiche. Bueno, pero da igual, sale muy bien de precio. Para ser lo que es, sale muy bien de precio. Venga, que me estoy aquí haciendo el interesante y no puede ser. Claro. A ver, aquí. Abriendo aquí. Espérate que no veo. Es que el problema es que no veo. ¿Dónde tengo el joystick? No veo el ratons. Aquí. Venga, vamos con esta Fracas Eau de Fraiche en spray. Sale con bueno, por lo menos a la venta está en 25 mililitros. Cuesta 50 euros. Bueno, ha puesto el crío por aquí. Y esta fragancia lleva lo siguiente. Os lo voy a poner al dashboard. Aquí, nuevo directo. Perfecto. Y si me deja... Aquí tenéis la botellica. Mira, os la pongo en grandecico para que veáis el Eau de Fraiche de Fracas de Piquet y cuesta pues 50 pavos, 25 mililitros. Para probar es ideal. Rosa Barbie, rosa chicle. Más claro que el agua. Venga, pues entonces esta Fracas Fraiche lleva bergamota y mandarina en la salida con un corazón de gardenia, jazmín y nardo. Y luego pasamos a un fondo de almizcle y sándalo. Así que ahí estamos con eso. La perfumista pues es Calice Becker y las moléculas de Givaudan. Ahí estamos. Pasamos de aquí a otra noticia. Esta la cierro. Perfecto. Estoy por... A ver, me vais a perdonar. Estoy por... Si vamos bien de tiempo y de noticias... Estoy por guardar algunos perfumes porque mucho me temo que nos la vamos a ver con la soga al cuello este fin de semana, Nos la vamos a ver con la soga al cuello este fin de semana. Entonces estaría por reservar algunos perfumes en la medida de lo posible porque la cosa... Estamos a viernes, Estamos a viernes. Los sábados y los domingos son penosos. Mañana, de todas formas, como hay vídeo de estreno, porque mañana voy a sacar un vídeo de estreno no, mañana voy a sacar un vídeo de estreno. Sí, mañana sí o sí voy a sacar un vídeo de estreno. Lo tengo medio editar. Y saco el vídeo de estreno mañana. Y habrá directo en Orgaz Talk. Si va bien el vídeo, hago el directo, que lo voy a hacer en Orgaz Talk. Mañana haré Orgaz Talk. Y luego el domingo, pues Dios dirá.
Pero vamos, que es que me da pánico y prefiero guardarme algunas noticias o lo que sea, porque si no, luego, luego verás tú por dónde salimos. Miguel Ángel, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, en la medida de lo posible voy a guardar porque es que hay perfumes, porque hay perfumes, pero es que, claro, hay que repartirlos. No sé, ya veremos. O sea, de todas formas, yo también soy muy kamikaze y donde dije digo Diego y ahora venga, vamos. Bueno, pues dicha la fragancia de Fracas, tenemos a Pandora. La noticia está vinculada con Pandora, que hacen bisuta y estas cosas, hacen joyas. El tema está en que están haciendo una campaña súper agresiva en redes de publicidad como yo pocas veces había visto a Pandora dando caña, pero en plan modo salvaje, ¿eh? Una absoluta barbaridad. Bueno, pues al parecer ya está dando sus frutos todo el mogollón de pasta que se han gastado en promocionar, porque Pandora dispara sus ventas gracias a los diamantes de laboratorio, pero es que también es que, de verdad lo digo en serio, están haciendo una campaña agresiva de narices también por el Día de la Madre, ¿eh? Pero es pom, brutal. A mí me está saltando publicidad aquí en YouTube de Pandora, ¿eh? No sé si a vosotros os habrá saltado, pero a mí me ha saltado ya varias veces el tema de Pandora. Bueno, pues unos 6 meses después de aumentar sus previsiones de ingresos para todo el año, Pandora registró un fuerte aumento del 18% en las ventas del primer trimestre. Los ingresos de la marca de joyería se vieron impulsados por el aumento de las ventas de los diamantes de laboratorio. Aquí tenemos a esta muchacha preciosa. Qué bonita es. Es que es muy bonita esta cría. Yo la he visto... Es que no sé cómo se llama, es conocida, es una modelo curvy conocida. La he visto pasando en bañador. Qué pedazo de mujerona. Increíble. Y la tía es que es una preciosidad, lo digo en serio. Bueno, voy a dejarme el rollo, porque yo la he visto. La he visto pasando ropica bañadores. ¿Era de bañadores o ropa interior? Era bañadores, creo que eran bañadores. No me hagáis mucho caso, me parece que eran bañadores. Yo la he visto a esta modelo en bañadores. Y está muy bonita esta cría, ¿eh? Y no está gorda. Es que es grande. Pero gorda, yo no la... Lo siento mucho, pero no la veo gorda. Igual es que tengo mi cabeza en otra cosa, pero yo a esta mujer, yo no la veo gorda. La veo una mujerona grande, grandota, porque es grande. Y la modelo Precious Lee, gracias. Pues es muy graciosa. Voy a poner, a ver, Precious Lee. Es que no sé el nombre. Mira el Soren como ha hecho ahí un... a buscarla a ella. Vamos a verla. Yo creo que merece la pena. Leñe, es verdad. Voy a ver si encuentro una fotografía que no tenga copyright o algo. A ver, Precious Lee. Aquí está. Esta es. Vamos, ya te digo yo. Pero esta tía es que es muy grande. Te digo yo, me encuentro esta mujer yo por la calle y yo me muero de miedo. Yo esta mujer me la encuentro por la calle y me muero de miedo, ¿eh? Esta mujerona a mí me da miedo porque me siento muy pequeño. Mirad, esta foto de Vogue es impresionante. Es que es muy bonita esta muchacha. A ver, sale la fotografía. Es que es muy graciosa. Es que a mí me gusta la gente así grandota como yo. No, quita, Vogue. Vogue ya me quiere... Que no quiero. No. Bueno, espérate, ¿esto qué son? Las cookies. Vale, te permito las cookies. Pero es porque quiero ver a la muchacha, enseñar a la muchacha. Bueno, Vogue British. Y de cara aquí no sale guapa, ¿eh? Porque está aquí de otra manera. Pero... A ver. Mira. Esta es la portada de Vogue. A ver, un segundo que tenía que hacer yo una cosa. No sé dónde estoy, espérate. Estoy como un poco perdido. A ver, espérate, pues estoy un poco perdido. Voy a poner streaming en directo. A ver, un segundo. Es que quiero hacer una cosita aquí. Aquí. Vale, perfecto.
Entonces, ahora me voy a pasar la foto para acá. ¿Qué pasa por aquí? Ah, la mami, está saliendo la mami. Está saliendo la mami. Aquí. A ver si ahora tengo que esperar a que se cargue la fotografía o no me deja bogue. Aquí está. Dice ella, sé lo más valiente posible. No dejes que nadie minimice tus sueños. Hija mía, yo me da miedo. Ay, por Dios. En fin, a ver, es que no sé qué foto coger de ella, te lo digo en serio. Estoy en la duda. Esta misma. Esta. Aquí. Esta foto es de IMG Models. Es ella en todo su esplendor. Vale, estarán retocadas, por supuesto, son fotos de agencia. A ver, aceptamos las cookies. Paso aquí. Comparto. Me pongo al lado y parezco Minion. Es que es muy grande. Y yo me siento muy pequeño a su lado. Mirar qué mujer, qué curvas, qué poderío. Mirar. Esto es una woman de verdad. Y no las flacas esas que nos meten por todos lados, que no hay donde enganchar nada. Está saliendo mi parte heterosexual, que conste, que quede claro. Porque esta tía... esto vale mucho. Digo, claro, pues ya pongo... me he metido aquí en IMG Models. Que no sé si puedo... ¿Esto qué? Ay, mira, salen más. Mirar qué cosa de mujer. No, qué cosa, no, qué mujer. Qué cosa es un teléfono. Esto es una mujer, de verdad. Es una mujer. Esto es una mujer. Espero que no salga enseñando nada. Ay, esta foto está todo guapa. Es que no se ve. A ver, ¿puedo bajar? No me deja bajar. Estoy yo en medio. A ver, dejarme. Esta foto está muy chula, ¿eh? Y aquí está monísima. Pero esta foto está muy guapa. O sea, aquí hay producción, ¿eh? A ver, Screen. No, Screen Capture no. Lo que tengo que... es esta. Es la que tengo que intentar moverme yo. No me deja. Ya estamos liados. A mí no me deja moverme. No me deja moverme. Ya estamos liados. Mierda. Bueno, que le den morcillo. ¿Qué le vamos a hacer? Porque aquí no puedo moverme tampoco. Vale, voy a estarme quieto porque si no la voy a liar parda, que ya me conozco yo. Que me dejo llevar por el ímpetu del viento y al final... Y ya está. Porque sale la manica aquí dibujada. A ver, ¿hay más? Esta. Hello. ¿Hay más? No, ya me vuelve al principio. Vale, ya está. Vamos a dejar de tener sueños húmedos, ¿eh? Ya está bien. Un pecho de esa mujer es más grande que mi cabeza. Es que esta mujer... ¿Cuánto mide, Soren? Es que esta mujer es alta, creo yo, ¿eh? Esta mujer no es una mujer pequeña. ¿Qué mide esta muchacha? Esta muchacha, yo me hundo en ella. Me pierdo. Yo me pierdo por completo. Por favor. En fin. Uy, mira, se ha torcido hasta... Mira, esto se ha puesto hasta nervioso. Uy, que se descorcha. 1,79, ¿eh? O sea, con tacones te montas en cuánto. ¿Le subimos 10 centímetros más? ¡Ja! Pues ya, ¿dónde vas tú? Los pinipón. Van a jugar al parque. Los pinipón van a jugar al parque. Porque estos los pinipón en un pedazo de mujerona de 1,79 que si se pone tacones te hunden la vida. Pero yo iría así, encantado. Y la cogería así de la manica y diría, cógeme mamá de la mano. Sería una fantasía. Venga, os lo pongo, que hay 22 personas viendo a esta muchacha. Venga, no me seáis viciosos. Mirad qué mujeres. Madre mía. Bueno, pues esta muchacha, aquí donde la veis, es precisamente la que hace la campaña. Mirad, aquí está la tía.
Aquí está la macizorra, para que luego digan que... Venga, hombre, por favor. Mira qué cosa más bonita de mujeres. Ay. Soren, no te toques, vale. No te toques, Soren, quieto. Pues no sé lo que decían aquí, ya me he puesto aquí. Venga, a ver La qué decía. empresa Esto. danesa, que fabrica más unidades que ninguna otra marca de joyería en el mundo, prevé un crecimiento orgánico de las ventas del 8% al 10% este año, frente al 6% al 9% anunciado anteriormente. En Copenhague, la cotización se disparó un 6,6%, registrando su mayor subida diaria desde el 8 de noviembre. En los últimos 12 meses, las acciones han subido más de un 80%. Y... ¿Qué me gusta a mí? Bueno, esta fuente es de Bloomberg, ¿eh? O sea, esto de la publicación está en Fashion Network, pero esto es Bloomberg. Y... Aquí... Y aquí, los resultados Genares. del primer trimestre de Pandora confirmaron la solidez de la empresa, según los analistas de Jefferies. Las ventas de diamantes cultivados aumentaron un 87% en el primer trimestre, según la información publicada por la compañía. El margen bruto alcanzó la cifra récord del 79%, impulsado por la subida de los precios y los beneficios de los favorables precios de la plata y los tipos de cambio. El mercado de la joyería en general se mantiene estancado, pero las inversiones actuales de la empresa le han permitido ganar cuota de mercado, señaló el consejero delegado Alexander Lazik en el comunicado de resultados. Pandora afirmó que su objetivo es obtener unos ingresos de más de 1.000 millones de coronas danesas, unos 133 millones de euros, en el segmento de diamantes de laboratorio de aquí a 2026. Y aquí es donde realmente pues le hemos pegado un vuelco a las noticias de economía. Se ha obrado la magia y hemos pasado de ver una noticia económica que está vinculada directamente con la moda y además hemos visto a una cacho de mujeres que esto es para coger y perderte en ella. Porque ella no se pierde en ti, ella te encuentra. Pero tú te pierdes ahí al lado. Tú te pierdes, no eres nadie. Porque aparte, un tortazo de esta mujer... Bueno, igual a más de uno le gustaría que alguien le pegara un cachete en... Ahí, ¡plas! Que suene. Ahí, el... ¡pum! ¡Ay, qué gusto! Más graciosa que es. Están saliendo pelusillasitos de por aquí. ¡Pum! Ya se ha descorchado el filtro anti-pop. Vale. Vamos a seguir con las noticias y vamos a ponernos serios, ¿eh? Que esto está siendo un desparrame total. Yo me veo aquí como muy cerca de la pantalla. Yo me veo así como muy encima de la pantalla. No he tocado la configuración y me veo súper encima. O sea, me veo encima del todo. Me veo encima. No sé si esto estará bien o estará mal, pero es que me veo muy... No me va a dejar moverme porque cuando... No me deja. Ya una vez que empieza el directo me puedo desplazar la pantalla. Eso sí, pero no puedo encogerme. No me puedo hacer más pequeñito. No me puedo hacer minion. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí estoy. Bueno, voy a ampliar aquí por si no veo una leche. Ahí estamos. Venga, vamos con perfumería y no sé ni qué perfume poner ya. Después de esto. Preciously, I love you, chiquilla. Yo sabía que la había visto pasando en ropa interior y de baño. Porque me acordaba de ella. Lo que pasa que no sé el nombre. Lo mismo que también hay una rubiaca que es absolutamente espectacular. Uy, voy a buscarla. Soren es una rubia también curvy. Yo creo que físicamente está muchísimo mejor que Preciously porque está más tonificada, es perfecta, pero es curvy, pero tiene un cuerpazo y además también se ve mujerona. Pero el cuerpo es distinto. Evidentemente, la genética es diferente, pero es rubia y es una belleza. Y está muy de moda también. Lo que pasa que no sé ahora mismo cómo encontrarla.
Es una rubia muy, muy guapa, muy guapa, muy guapa. A ver, modelo. Curvy. Rubia. Famosa. Voy a poner famosa. Famosa. Es que es famosa, pero no sé cómo se llama. Famoa, no, famosa. ¿Dónde estás? Que no te veo. No, estas no son. No, esta no es. Fotos. Imágenes. A ver si salen imágenes. No. No. No la veo, no la veo. No la veo. ¿Es esta? Me parece que es esta. Creo que es esta. Creo que es esta. A ver si es esta. Me parece que es esta, pero no estoy seguro. Lo que pasa es que no sé si es que esta hace cine de adultos o qué es. Pero es esta, creo que es esta. Sí, es esta, pero tiene OnlyFans y todo. Déjate. No, porque aquí sí que podemos encontrarnos alguna fotografía que yo aquí no puedo poner. Muerto y enterrado el tema. Muerto y enterrado el tema. Nada, vamos a pasar porque si no, aquí me voy a liar yo solo, ¿eh? Y al final lo que puede pasar ser un... un directo family friendly puede terminar excesivamente caliente, aunque hay cosas que sí que efectivamente se puede poner. No, pero estoy hablando de una... Es que, a ver, me explico. Esta mujer que acabamos de ver, la Precious Lee, hizo un desfile de ropa interior o de baño. Hizo las dos cosas, fue ropa interior y baño. Y la hizo también con esta modelo que es rubia. Salieron juntas en el mismo desfile. Pero yo no me acuerdo del nombre. Voy a pasarle un dato a... lo que pasa es que no lo voy a encontrar. Porque es complicado. O sea, yo sé dónde está, pero no sé. Es que me vas... Voy a quitar el audio, dame un segundo. Voy a quitar los altavoces de lo que es el ordenador. Recordarme que los active, ¿vale? Vale, los desactivo. A mí me vais a escuchar, pero yo ahora mismo voy a silenciar también aquí el ordenador para que no suene nada. Luego igual sonará, porque hay un tipo que sí que posiblemente la tenga en su canal, que fue donde yo la descubrí también, pero necesito verlo. Ya estamos aquí en plan salseo total, ¿eh? Vamos a ver mujeronas. Lo siento. Aquí tiene que haber de todo como en botica. Prefiero verlo aquí en pantalla. A ver, mi dashboard de Google aquí está aquí. Y entonces si me meto en YouTube... Si me meto en YouTube... A ver, ¿dónde estás? Esto es labor de investigación en directo. Aquí... Me meto, mostramos más. A ver si aparece. ¿Ha publicado algo este tío últimamente? No, voy a poner el canal, termino antes. Vale. Aquí. Vale. Vídeos. ¿Dónde estás? Aquí. Me sale publicidad. Salto publicidad. No, aquí no está. Es que yo sé que he visto el vídeo donde sale ella, ¿eh? Sale ella. A ver.
Está aquí. A ver, dame un segundo. Soren, te voy a pasar el enlace. Es que la he encontrado, pero tienes que buscarme tú el nombre de esta mujer. No te toques cuando veas el vídeo. Por favor, te lo pido, ¿eh? No te toques. Porque ya vas a dejar de escribir y yo te necesito operativo. Te paso el enlace. En este vídeo es donde está. Te paso el enlace. Mismamente. La vas a encontrar porque supongo que sacarás una captura y la buscarás por imágenes. Y además me parece que en el vídeo sí que dice el nombre. En el vídeo sale el nombre de esta mujer, ¿vale? En el vídeo sale el nombre de esta mujer. Yo te voy a dar cancha. Ahora me pongo con las noticias y cuando lo tengas... voy a ver si aparece alguna imagen que pueda poner... Hombre, podría poner esta mismamente que tengo delante, pero quiero dar el nombre de la muchacha. Sí, quiero dar el nombre de la muchacha. Te copio y te pego el enlace del vídeo. Es que no sé cómo se llama. Es que no lo sé. Ahí la tienes. En ese vídeo está ella. Yo es que al tipo este le sigo, entonces me parto de risa con él. A ver, déjame, voy a mirar. Es que no sé cómo se llama. A ver, voy a mirar este nombre. Vale, a ver, el nombre de esta mujer. Aquí. A ver si es esta. No, no es esta, no es esta. Para nada, para nada, para nada. Esta es excesiva. No. Yo estoy hablando de gente proporcionada. Yo estoy hablando de gente proporcionada. No de esto. Esto no. No, eso está feo. Aparte es que no. Esto es un montón de grasa en un culo. No me gusta a mí eso para nada. Bueno, si no... puedo poner una captura del vídeo. A ver, si me lo paso... A ver, dame un segundo. Aquí... Si me deja... Está quitado el audio. Amplío la imagen. Es que... Ay. Prefiero que Soren busque el nombre. Porque dan el nombre en el vídeo que tengo, porque es ella. En el vídeo da el nombre. Venga, voy a dejarlo, voy a pasar con las noticias y después os digo quién es y os pongo foto. ¿Vale? Porque en el vídeo sale ella. Vale. Venga, vamos con esta perfume. Un segundo. Voy a refrescar aquí. Que se refresque y ahora os la pongo para que la veáis, ¿eh? Pone los dientes largos al personal. Bueno, tú vas a verla antes que nadie porque está en ese vídeo. Es la que lleva el bikini azul. La que sale con el bikini azul. Que sale antes con algo negro, me parece. Ahí metido por todos lados. Es que es modelo ella. Pero cuando sale con el bikini azul está preciosa. Con el bikini azul. No es un bikini, es un bañador azul, me parece. Es un bañador azul. Estamos hablando de la máxima expresión femenina. O sea, fuera mujeres esqueléticas. Cuidado que hay mujeres esqueléticas delgadas porque son así, ¿vale? Pero estamos hablando de mujeres de verdad. Ahí. Con chicha, con carne. Como no se ven las pasarelas, lo siento, hombre, se ven en determinadas pasarelas, claro, evidentemente, pero en la semana de la moda de París, a no ser que metan alguna, así en plan, y meten orcos normalmente. ¿Por qué ponen orcos normalmente como la muchacha esta que no era nada agraciada que metieron en la pasarela de voy a callarme la boca? Pero es que no, es que hay mujeres que son preciosas. Hay de todo como en botica. Yo soy orco, ¿eh? Aquí que nadie se ponga... ¡Ay, el orgazo! Bueno, que me estoy poniendo perro. Lo miro, dice el Soren. Sí, sí, tú míralo bien. Tú míralo bien. Venga, vamos. Comparto pantalla. Perfume nuevo. Mirar hacia dónde nos lleva la economía. O sea, la economía es puro vicio.
Pues yo soy una escurría al lado de estas mujeres con una 36. Sí, pero vamos a ver, vuelvo a repetir, hay mujeres que por su propia naturaleza es que son así y no pasa nada. Pero cuando estamos viendo en las pasarelas modelos que están muertas a pasar hambre porque saben que además como se prueban la ropa con un tiempo de antelación que normalmente son bastantes meses, los fittings y todas estas cosas que ellas tienen, pues tienen que estar siempre igual. Entonces, a nada que engorden, ya no entras dentro del vestido para el que tienes que pasar. Tú imagínate la papeleta. Muérete de hambre. Es que de verdad, es que... No puede ser. Es un despiporre. Hay un despiporre total y absoluto. Bueno, nuevo perfume. Este se llama... A ver, espérate porque seguramente me lo ha traducido. Y... Aquí está. Aurora Leté a la Villa Absurde de Charles Worm. Pues ahí estoy. Con el Charles Worm y tenemos un montonazo de notas exagerado también. Bueno, no, más que roja no son. Tenemos en la salida, si le da la gana de traducirse, porque vas a comerme la cabeza con esto, bergamota, pomelo, piel de mango verde y pimienta rosa. Pasamos a un corazón de rosa de damasco, hoja de higo, lirio de agua y sandía. Para luego tener un fondo de ámbar, madera de cedro, sándalo, minerales marinos, vetiver y almizcle blanco. Esto creo que también lo he visto por aquí, pero me lo ha mandado el chiquillo. Y me suena haberlo visto por algún sitio. Aquí está. A ver si se abre y lo vemos. Venga. Ahí está. Ya lo tenemos aquí. Y el precio... ¿Cuánto rollo hay aquí puesto? Por Dios. ¿Qué? ¿$1.880 por esto? $1.880. ¿Estamos locos o qué? ¿Esto qué es? Extracto de perfume. Pero 1.880 euros para una botella que es un tapón de Chanel con un cuerpo de... yo lo digo, sé la botella que es. La botella es muy parecida a la Prada, a la que yo saqué. Lo que pasa que él tiene el vaporizador en un lado y... Dice, no, son dólares de Hong Kong. Ah, bueno, vale. Vale, Soren, vale. Vale, yo es que casi me da un parra que me caigo de culo. O sea, yo 1.800, ¿vale? ¿Y cuánto eso es al cambio? Madre mía, los hongkoneses que se gastan miles de dólares hongkoneses. A ver, leemos. Dame un segundo porque no he activado el ahora. La pintoresca costa sur de Francia. LET a la Villa Eprusi ofrece así que hable el chiquillo que yo, por cierto, no, porque le he quitado el sonido a todo con el tema de buscar a esta mujerona. De corazón de hojas de higuera, nenúfares y rosa de damasco, y una base cautivadora de madera de cedro, vetiver y minerales marinos. Nota de cabeza, estamos de aquí. bergamota, pomelo verde, pimienta rosa, cáscara de mango verde, nota de corazón, hoja de higuera, nenúfar, rosa damascena, sandía, nota de fondo, madera de cedro, vetiver, ámbar, sándalo, almizcle blanco, mineral marino extraído de perfume. Uy, fíjate, extraído no, es extracto. No está extraído, ni está distraído. Distraído estoy yo mirando esta mujer, que ya tenemos el nombre, que ya lo ha encontrado Soren. Es que claro, en ese vídeo sí dice, es un youtuber, dice el nombre, pero yo no me acordaba del nombre, ni de coña, vamos, de hecho ni me acuerdo. Y Soren ya lo ha encontrado porque se ha visto el vídeo. Se lo ha visto rápido. ¡Eso! Esta es la mujer. ¡Oh! Esta es, pero es actriz, no por... No, esta no hace cine para adultos. Yo creo que no, me gustaría pensar que no, que es modelo solamente y ya está. Que no quiero que enseñe nada más de lo que tenga que enseñar. No quiero que enseñe nada más de lo que tenga que enseñar. Dejadme, voy a buscarla. Aquí, vamos a buscarla. Aquí. Aquí. Bueno, esta foto es del Instagram, no se ve muy bien. ¿Por qué no se ve bien?
Sale en Cosmopolitan esta tía, ¿eh? O sea, esta tía... aquí hay nivel, Maribel. Es que si le doy, me va a saltar el audio. Ah, no, está silenciado. Oh. Está silenciado. Ay, qué bonita. Me cago en todo. Ay, qué sala que es. Estoy esperando que termine el vídeo. Venga, os lo pongo, lo comparto. Estas cosas no debería de compartirlas yo. A ver. Venga, voy a pasarlo a la pantalla. Es un vídeo de... Esto es en movimiento. Ella en movimiento es un vídeo de Instagram, ¿eh? A ver, aquí. Esperar que termine. Cuando termine el vídeo, le doy a cambiarlo. Y... A ver, aquí. A ver. Y la vemos a tope. 1, 2, 3. Ahí va. Ay, que me gusta. Lo sé, os molesta mi foto, pero la buscáis. Se llama Marisa Dubois. Marisa Dubois. No puedo seguir despierto, dice el crío. Marisa Dubois. Streaming directo. Venga, ya está. Hay más, ¿eh? Hay más. La buscáis y la investigáis si queréis. Hay más por aquí, ¿eh? Marisa. Marisa, hija. Papa, llama. A ver, espérate, voy a cerrarlo. Aquí. Vale. Ya está cerrado. No os toquéis. Se está prohibido. Me gusta mucho Marisa. Pero claro, la Precious es la Precious también. Muchísimas gracias, Nenico, por los super stickers. Estos son super chats los dos. Muchísimas gracias. Esto se merece ya los 2 aplausos seguidos y así de paso. Ay, bebo agua porque me ha dado así como una sed muy raruna. Vamos a ver. Primero, necesito encontrar el dashboard. Aquí ya me he puesto nervioso. Me he puesto nervioso por todos lados. Me he puesto muy nervioso. Me he puesto muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso. Esto lo cierro. Esto... No, espérate. Esto lo cierro. Esto lo cierro. Esto lo cierro. El Piguet este también lo cierro. Vale, entonces ahora si encuentro aquí a la muchacha, perfecto. Y ahora estoy aquí en la transmisión y... Muchísimas gracias, chiquillo, que te voy a... Estoy metido medio durmiendo y pobrecito mío, pobrecito mío, pobrecito mío. Que está durmiendo el chiquillo. Que se pone y se me duerme. Cucurru, cucú, buenas noches. Que lo que voy a hacer es ponerte los aplausos para que puedas dormir bien y tranquilo. Espérate. Se han puesto ellos solos. Ahí. Ahí va. Descansa, mi ángel pequeñín. Muchas gracias. Esto es para el Marcos y para la Marisa. Marisa se merece lo mejor del mundo. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias. Que has visto que Munlamen y que poderío. Ay, Dios mío de mi vida. Qué barbaridad. Ay, por Dios. Venga, esto lo minimizo ya. Aquí. Un segundo. Aquí. Aquí. Vale. Voy a actualizar el dashboard, que está también más antiguo. Esto es algo por ahí dando la noticia de no sé qué.
Vale, esta es la noticia de la chiquilla, que la cierro. De Pandora. La de Pandora. Venga, más. Lo que pasa es que aquí ya no. Aquí esta sección económica no nos va a llevar a algo más sexual. No, no nos va a llevar a nada más sexual. Dice Yes, dice, sale más barato pagar para que te hagan cumplidos, sí. Porque 1800 pavos, no. Ya igual, si son hongkoneses o no sé, hay que 1800 suena demasiada pasta. O sea, 1800 hace daño, o sea, cuidado. 1800, pues yo por 1800 pavos me puedo comprar muchas cosas. Puedo solucionarme el mes tranquilísimamente bien. Puedo tener el mes más fluido de mi vida. Ay, Dios mío de mi vida. Venga. Qué barbaridad más grande. Nuevo aquí. Pasamos a esta noticia que está aquí a las medias. Es que Henkel pues ha mejorado sus previsiones anuales. No me quiero perder mucho porque son un auténtico coñazo. Ah, hay una noticia que sí que tenía que haber referenciado, que me acabo de acordar. Ojo, cuidado. Me acabo de acordar. Perdóname. Ay. Esta, Soren Pichón, búscame esto. Vale, pues es que no me acuerdo, es que se me ha venido a la cabeza, pero no me acuerdo de la noticia concretamente cómo era. Sé la parte implicada, pero no me acuerdo de la noticia. Y fue de ayer o de ayer o antes de ayer. Venga. La alemana Henkel mejora sus previsiones anuales. El fabricante alemán de productos de consumo y belleza Henkel, propietario de marcas como Loctite o Schwarzkopf, ha revisado al alza sus expectativas de ventas y ganancias para el conjunto del ejercicio ante los muy buenos resultados del negocio en lo que va del año. Muy bien. Y aquí sigue pues dando datos de facturación, que no quiero poneros la cabeza loca porque estamos montados ya casi las 12 de la noche y la verdad, pues si os pone perretes y estas cosas, pues yo os digo, el muy buen comienzo del año y el aumento de hoy en las perspectivas de todo el año demuestran muy claramente que estamos en el camino correcto con nuestra agenda de crecimiento, afirmó Carsten Nobel, consejero delegado de Henkel. ¿Habéis visto? Qué bien, pero yo no os quiero poner la cabeza aquí loca perdida. Ah, pues no es muy largo, venga. Por otro lado, según las cifras preliminares, Henkel estima que generó ventas por alrededor de 5.300 millones de euros en el primer trimestre del 2024, logrando un crecimiento orgánico del 3%, incluyendo un aumento del 1.3% del negocio de tecnologías adhesivas de Loctite, hasta los 2.700 millones de euros, mientras que las ventas de marcas de consumo subieron 5.2% hasta los 2.600 millones de euros. Ay, a mí me duele la boca cada vez que tengo que estar hablando de millones de esta manera. Pues dice que al cambio los 1.800 o 1.600 dólares hongkoneses son 223,39 eurazos. Ojo, cuidado que no es ninguna tontería, que sigue siendo dinerico. Ya lo quisiera yo para mí este mes. Ah. En fin. Ay, qué dolor de bolsillo más grande tengo. Vamos a ver, ¿qué hay por aquí? Uy, ¿quién es este muchacho tan guapo? Veamos, tenemos aquí un madurete interesante que no sé ni quién es, pero yo voy a poner la noticia que cuando le he puesto ha sido por algo. Hombre, veo la firma y la firma me mola mucho porque me gusta mucho esta firma, pero claro, y dijo, este tío, ¿quién es? No me acordaba ni de la noticia, ni de dónde la había sacado, ni nada. Bueno, en fin. Espérate que tengo por aquí algo del chiquillo. Esto es... Gracias, chiquillo, muchas gracias. Esta era la noticia que no sabía ni por dónde andaba, pero esta es de ayer o de antes de ayer o algo de esto, ¿no? ¿Qué fecha tiene? 29 de abril. Pues hace nada. Del día 29, es verdad. 29 de abril. Esto tiene nada. Pues esta noticia no la había dado, pero porque siempre se hacía muy tarde. Y esto hay que decirlo, porque además le estamos haciendo seguimiento a esta gente. Aquí no se escapa ni el tato. Que no se escapa ni el tato.
Nadie se escapa. Que aquí nos conocemos todos. O casi todos. O creen que nos conocen o me conocen. Bueno, vamos a ver. ¡Tacatán! Pues digo, ¿quién es este señor tan guapo, tan interesante y tan maquillado? Pues resulta que... claro. Tenemos a este muchacho que además tiene pintaza, tiene planta. Valerio Gatti, el maquillaje Made in Pupa sigue creciendo. Este hombre, pues, es un CEO de Pupa, de cosmética. En el 2023 fue un año para recordar para nosotros porque generamos una facturación récord que rozó los 110 millones de euros y fue la más alta de toda nuestra historia. ¡Ole, ole, ole! Pues me parece muy bien, pero ya la noticia ya se pierde en el este de los tiempos porque hay que pagar. Y yo no estoy dispuesto a pagar por ver esto. La he cogido, me ha parecido interesante. Sí, voy a pagar por ver la noticia. Pues no lo sé, a ver si me la desbloquea. Bueno, aquí la tenemos, a ver si se ha desbloqueado. Voy a ver si se ha desbloqueado, solamente era el titular. Bueno, pues aquí aparece este muchacho con esta planta. Estoy repitiéndolo, sé. ¡Ay, mira que está todo! Bueno, bueno, ¿esto qué es? ¡Qué largo! ¿Tú crees que voy a poner la entrevista entera? Y encima está en italiano, ¡qué bonito! Está todo en italiano, pero esto no lo puedo poner. A ver, tengo que traducirlo porque si no, no puedo poner, aunque sea un trocico. ¿Cuáles son los mercados objetivos de Pupa? ¿Habrá nuevas entradas? ¿Cuál es la filosofía detrás del proyecto BAMP? En la estrategia se basa. ¿Cuál es la línea Pupa más? ¡Ay, esto, mira! Esto nos interesa, chicos. Esto hay que leerlo. ¡Uy, qué largo toda la respuesta! Vamos a ver los productos Pupa. Es que a mí esta firma me gusta mucho, ¿eh? Lo digo en serio, es una firma muy, muy buena. ¿Cómo va la línea Pupaman que acabas de lanzar? La línea Pupaman empieza a mostrar los primeros resultados positivos. De hecho, Pupaman recibió inmediatamente una buena acogida y confianza incluso en mercados, como el de los países árabes, donde no es fácil hablar de maquillaje masculino. Uy, los árabes de se hecho, maquillan. Todas las propuestas van más allá de la percepción histórica de la marca, tanto en términos de producto como de target. Son un desafío, pero también nos permiten dirigirnos a un público aún más amplio. En Italia, lanzamos la línea a finales de 2023, y entre el Black Friday y las rebajas de Navidad, empezamos a comprender su tendencia en los meses de enero y febrero con indicaciones alentadoras sobre los productos más fáciles que hacen referencia a un gesto que no es algo completamente desconocido para el ser humano, como el corrector o la barra hidratante con efecto booster de agua que llamamos hangover. Esto me interesa Además, a mí. la gama incluye productos un poco más atrevidos, como un esmalte de uñas perfeccionador. Además, la campaña de comunicación social se reanudará próximamente con Christian Vieri, que, junto con su esposa Costanza Caracciolo, se turnará para realizar divertidos sketches siempre muy irónico. Qué gracioso. La línea Pupaman sigue siendo otra gran apuesta para nosotros también en 2024 y el tiempo nos dirá si se ha ganado o si habrá que ajustar la finalidad en este caso del producto para hacerlo comercialmente atractivo en su perspectiva de inversiones estratégicas que no son primarios pero sí necesarios para el crecimiento. Bueno, muy bien, y yo como soy un alma inquieta, pues tengo que buscar Pupaman. Pues suena Superman, la verdad. Suena Superman. A ver, Pupa. Pupaman. ¿Dónde estás, Pupaman? Bueno, Marisa Dubois. Gracias, corazón. Que la tengo aquí delante. Yo no sé para dónde mirar, si para Pupaman o para la Marisa. A mí es que me gusta todo grande. Pupa Milano, Pupaman. Aquí tenemos Pupa Milano, Pupaman. Vale, Pupaman. Y aquí tenemos los productos de Pupaman. Limpiador mousse, defensor de hidra, pone, y un impulsor de agua. Pero esto será para los labios. Pupaman. Quick Eraser, dice el corrector ideal para ocultar ojeras e imperfecciones. Va en como si fuese un polvo compacto, ¿eh? Me gusta en crema. Bueno, el gel Brand Eraser dice... bueno, os lo pongo, coño. ¿Qué leches hago con esto? Esto es para ponéroslo. A ver, copio la URL y la pongo aquí, ya está. Claro, estoy aquí con el Pupaman, se me va la cabeza, pero es que esto lo he puesto yo para enseñaroslo, leche. ¡Qué mierda! Pues es que es verdad. Al rey lo que es del rey.
Aquí, venga, vamos a compartir. ¡Pupaman! ¡Hombre, Ezequiel! Muy buenas, bonico. Vaya horicas de llegar, que nos queda poquito tiempo, 16 minuticos y algo más. Ay, este chiquillo, qué buenas horicas que me trae. Hola, bonico mío. Bueno, tenemos Pupaman. Tenemos aquí a Pupaman. Esto es Pupaman. Mira, Pupaman, aquí, tumbado. Este es futbolista, ¿no? A mí me suena como futbolista o algo así, puede ser. No sé, no me hagas caso. Pues nada, los hombres prestan cada vez más atención a la imagen y se dan cuenta de lo importante que es cuidarse a sí mismos. Llega Pupaman, una nueva rutina de belleza solo para hombres, una forma de sentirse auténtico, potenciar cualidades, ¿qué cualidades? O atributos y eliminar defectos. Nosotros no tenemos defectos. ¿Quién dice eso? En lo que respecta a la epidermis, hombres y mujeres proceden de dos planetas diferentes. Y las diferencias no son sutiles, no. Ellas son más guapas y tienen más de todo que nosotros. Y ovarios también. Dice, la piel masculina es generalmente más gruesa y grasa. Bueno, generalmente. La mía está reseca. Necesito algo de hidratación. Cada producto Pupaman se crea a partir de fórmulas científicas diseñadas para lograr el equilibrio entre rendimiento y formulación, texturas ligeras y ultra finas que perfeccionan la piel sin dejar de ser completamente invisibles. Bueno, aquí están los productos. Yo entiendo que esto será un labial. Que esto naranja, el circulito naranja, el grande o el pequeño, me da igual el que sea, son los polvos para el antiojeras. Entiendo que será crema, es más fácil que sea un crema. Es que un antiojeras en polvo no tiene sentido, será crema. Lo que pasa que ahora veréis la fotografía y es lo que me ha despistado, a no ser que digan la textura que tiene. Vale, entonces, mira, la fotografía aparece por aquí. Yo la he visto, ¿eh? ¿Dónde está la fotografía? Esta es la fotografía, ¿veis? Bronceador perfecto. Pero, ay, mira, sí, también para hacerse las pestañas y las cejas. ¡Oh, qué mariconismo! Pero los polvos, hay por ahí una fotografía que se ven como sueltos. Y a mí me ha dado así rollo como diciendo, ¿pero esto qué es? No lo entiendo. Tiene que ser en crema, sí o sí. Lo que pasa es que esto habrá sido en estas fotografías que van rulando. A ver. No, aquí no está y aquí tampoco. Ah, porque va en stick. El stick. A ver, vamos a leer. Vamos a leer, tenemos la información, tenemos que leerla, que para eso está. Venga, a ver. 1. Mammus, para limpiar el rostro y la barba. El Hydra Defender, para hidratar tu piel y protegerla del smog. El Water Booster, la barra post resaca para un aspecto más fresco y descansado, ideal para eliminar los signos de una gran noche de fiesta. ¿Y por qué hay que salir de noche? Bueno, será una noche de edición. Yo no me voy de fiesta, pero me pongo a editar y me pongo pues que parezco un besugo porque estoy cansado. Esto es el impulsor de agua que me ha llamado la atención. ¿Esto qué es? 17 pavos. ¿Pero esto qué es? Rostro inmediatamente renovado. Vale, pero esto es la barra que te aplicas. Una vez aplicado tiene una acción refrescante inmediata. Libera una sorprendente sensación de frescor y despierta la piel. Probado clínicamente, dermatológicamente, hecho en Italia. Pero está muy bien, no lo veo caro. 17 euros. ¿Cuántos mililitros lleva esto? Ahí es donde tenemos el punto de diferencia. 13 mililitros, 13 mililitros para restregártelo por todo el jeto. Pues te lo vas a beber, colega. Son 17 eurines. Tengo dudas. Correcto. Correcto, es lo que se aplica aquí el cimborrio este. ¿No ves? Esto es la fotografía del tipejo con el producto en la mano. Entonces es grande, lo que pasa que lleva nada. Será este tramo para dártelo por todo el jeto jepeto y ya está. Vale, composición. 98% de agua de naranja con propiedades refrescantes y regenerantes de la piel. Vale, entonces 98% de agua de naranja, pues entonces queda claro. Pero claro, aquí tiene aglutinantes y toda la polla, no me jodas. Citrus, naranja, de agua de flor, goma, aceyán, alcohol, bencílico, alcoholes en piel, no, por favor. Citrato de sodio, goma celulosa, benzoato de sodio, sorbato de potasio, algina, cloruro de calcio y ácido cítrico. No me metas alcoholes en las formulaciones, por Dios. El alcohol reseca, se chupa todo.
El alcohol reseca, no caca en piel. Ay, bueno, en fin, vamos, 17 euros, no está mal, pero son 15 mililitros y una mierda. Vamos al antiojeras, esto es lo que me interesa. Venga, streaming nuevo, venga, esto es lo que realmente me interesa. Hay dos tonos de color, piel claro medio y luego está que es súper bronceado, que esto no. Si tenéis ojeras, si tenéis piel blanca, ni se os ocurra iros a por el claro, 22,50 euros. Rostro naturalmente bronceado y alisado. Polvo perfeccional Perfect Bronzer. Suaviza y perfecciona la piel, reduce visiblemente los poros y las pequeñas imperfecciones de la piel. Da un aspecto bronceado natural con acabado mate. Probado clínicamente. Vale, pues entonces este es el maquillaje. Yo no sé, no termino de ver claro. ¿Qué textura tiene? Si no me lo dices. ¿Veis? Hay polvo. Aquí. ¿Dónde estás? Aquí hay polvo. ¿Lo veis aquí? Son polvos. No, y con calor, ni loco. O sea, con frío, vale. De todas formas, los polvos se notan, ¿eh? O sea, un tío que se aplique polvos en el jeto, se nota. Es en crema y como te pases, se nota. O sea, yo por eso siempre, si me echo una BB Cream con color, la de Kiko, que es espectacular, que hasta incluso sirve como maquillaje. Pero esto no lo veo yo claro, ¿eh? Llego tarde hoy, el pobrecito. Y no lo veo claro. Lo siento, no. Next, vamos para atrás. ¿Y dónde está el antiojeras? Quiero el puñetero antiojeras, ¿dónde está? Gel bronceador, bronceado rápido. ¿Qué? Borrador rápido será esto. Corrector de rostro, contorno de ojos sin imperfecciones. Aquí está, por fin. 18 pavos, ¿eh? ¿Cuántos? 4,5 gramos que va en stick. Prefiero el de NYX. El de NYX me sale baratísimo y es la polla. Y esto son 18 pavos, ¿eh? Porque sea de hombre. No. Cubre ojeras e imperfecciones, pero es casi imperceptible en la piel. Reduce visiblemente las líneas finas cuando se aplica en la zona del contorno de los ojos. Probado clínica y dermatológicamente. No comedogénico, hecho en Italia. Composición. Fórmula enriquecida con pigmentos, agentes filmógenos y emolientes para una textura de alta cobertura casi imperceptible para el rostro. Sí, pero luego tienes que difuminar, tío. Los ingredientes soft focus actúan reduciendo la visibilidad de las finas líneas de expresión en la zona de contorno de ojos. Probado clínica y dermatológicamente, no como degénico. Hecho en Italia. Ingredientes. Seguro que aquí hay alcoholes y mierdas por un tubo. Triglicérido caprílico, polietileno, cera microcristalina, polimetilsesquisano, hectorita de estereoconio, carbonato de propileno, pentaeritil, tetradibutil, hidroxicinamato y BHT. Ya está, fuera, olvidado. No, ya llevando el BHT, no, nada. Dióxido de titanio, óxido de hierro, óxido de cromo, violeta de manganeso y lago amarillo. Estos son los colorantes, claro. Y el azul, lago. No. ¿Cómo aplicar? Aplicar en la zona del contorno de los ojos para reducir las ojeras y las líneas de expresión. Aplicar directamente sobre las imperfecciones para minimizarlas. Por favor, pasaros por el canal de Orgaz Beauty Care. Beauty Care no, que le cambio el nombre. Skincare. Pasaros por Skincare y veis el de NYX. Esto sale baratísimo y de verdad es un producto top. Con un montonazo de colores. O sea, puedes elegir la gama que se adapta más a tu ojera, a tu ojo, a lo que te dé la gana. Eso sí, tanto que sea en barra, si alguien lo tiene, cualquiera, y si sois pieles maduras, no apliquéis por todo el ojo entero. O sea, lo aplicáis como hasta la zona media, difumináis un poco y ya está. Yo me echo por todo el contorno. Mañana el vídeo voy con el antiojeras plantificado. Y luego podéis comprar unos polvos sueltos. Y os los aplicáis con una brochita para sellar el antiojeras y así no saldrán
arrugas marcadas ni leches. O sea, si utilizáis esto, sellar siempre con polvos sueltos. Los míos son de... ¿De quién son? De Maybelline. Me parece que tengo los polvos sueltos de Maybelline, creo. Tengo los polvos sueltos de Maybelline. Los cogéis, selláis el corrector de ojeras y a rular, ¿vale? Pero siempre sellarlo, porque si no, cuando seca, os salen más arrugas todavía de las que ya tenéis. Así que, ojito, cuidado y pasaros por el skincare. De todas formas, tengo que hacer también la reseña de los polvos para sellar, ¿vale? El maquillaje. Que es lo que yo uso. Yo os lo presento, me mola, me gusta y ya está. No es que sean productos muy top en plan de... porque son baratos, pero funcionan muy bien. ¿Llevan talco? Pues no lo sé, tengo que mirar la composición, por cierto. Pues lo tengo hace muy poquito. Los polvos sueltos de Givenchy son de lo mejor para eso, Javi. Muchas gracias, Selin. Pero son caros. Y yo soy un youtuber pobre, muerto de hambre, como bien sabes. Y es imposible que yo me pueda gastar un pastizal en los polvos compactos, polvos sueltos de Givenchy. Ahora mismo mi economía no me lo permite, hija mía de mi vida. Tú lo sabes. Vale, esto por aquí. Esta es la noticia del chiquitín de Pupa, del majete de Pupa, que no va maquillado ni nada. Va maquillado. Y vamos a... Este perfume... Ah, es un Cajal. Me ha hecho mucha gracia. Me llevaba tiempo que... La verdad es que llevaba un montonazo de tiempo que no veía un perfume de Cajal como novedad en todas las noticias. Yo no sé, hace ya como unos cuantos meses que no sale un Cajal en el canal. Salen 25 euros y cunden muchísimo. Pero venden tamaño mini. Vale, pues entonces era cuestión de coger y probar. No sé dónde los compras. En Sephora. Yo en el Corte Inglés no los compro, ¿eh? Al Corte Inglés yo ni piso, porque ahí es pisar el Corte Inglés y es salir con el bolsillo. Bueno, sales que te han destripado. Esto se llama Icon de Cajal. Estos son perfumes con caros, ¿eh? En Sephora, ¿verdad? Sí, ya sabía yo que tengo que morir en Sephora. Bueno, Icon de Cajal, que ahora miraremos el precio, seguramente el chiquillo lo habrá buscado ya, creo. Mandarina, maracuyá y piña en la salida, con un corazón de pimienta negra, jengibre y jazmín. Tenemos en el fondo ámbar, almizcle, pachuli, almendra, garra, piñada, sándalo, vainilla y vetiver. Y tenemos a Gorkan Simsek. Perdón si lo digo mal. ¿Esto cómo se pronunciaría? A ver, Google, ayúdame. ¿Esto cómo se pronuncia? Espérate, que es que no veo. Es que, claro. Ah, porque... Ya, vale. Pues... a ver. Si me deja copiar esto. No veo el copiar. No veo el copiar. ¡Oh! No me deja copiarlo. A ver si lo hago aquí. Sí. Vale, ya está. ¿Cómo se pronuncia esto? A ver. Veamos. Dijo un ciego y se murió sin ver. Aquí. ¿Y qué idioma es este? ¿Qué nombre es este? Tan raruno, pero tan enigmático. Pegamos. ¿Esto turco? Es turco, Javier. ¿Y cómo se pronuncia esto en turco? Gökhan Şimşek. Esto no lo escucho yo bien. Gökhan Şimşek. Goham Sinshak. Goham Sinshak. Goham Sinshak. Oh, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Lo que pasa es que van a pasar 2 segundos y me va a olvidar que se dice Gorham Simsak. Pues prácticamente se pronuncia igual. Ay, en fin. Os leo. Polvos sueltos, Selin, llego tarde. Voy a actualizar aquí. Y el Cajal ya hay precio, porque lo ha buscado el chiquillo. Allá Ancalas, Turquías. Ha ido a Turquía el crío y ha dicho: voy a buscar el precio del Icon. Y el Icon sale por... No, a ver... Soren, ¿qué precio es este? No son liras turcas. Está en dólares, pero es que me parece muchos dólares esto. Esto es mucho dólar, ¿no? Soren, esto es mucho dólar. A ver,
Porque estará en peso mexicano. Es un mexicano. Vale. Ahora sí. Voy a ponerlo en euros. Qué susto me he dado. Ahora sí. Vale, 238,95 euracos. Vale, ahora sí. Y ahora lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, porque quiero que lo veáis bien como Dios manda. Hombre. Esto por aquí. Y... aquí. Y aquí está el cajal. Cajal. Venga. El Goham... Gökhan Şimşek. Porque pronuncia la K. Gokham Simsek. Gökhan Şimşek. Gokham Simsek. Vale. Ahí estamos. Gokham Simsek. Venga. Compartir pantalla, que ya lo estáis viendo aquí, además. Bueno, pues vamos a hacer aquí un... Cambia a la derecha la moneda, sí. ya lo he visto antes, hijo. Oh, ¿esto qué es? El chat. Yo no quiero hablar contigo. Tonto, no quiero hablar contigo. A ver, esto yo necesito que se me ponga en inglés o en algo, porque si no, de verdad que coñazo. Es que no tengo ganas de... A ver... Aquí estamos, perfecto. Y ahora lo que se trata es de coger al chiquillo, que para algo lo tengo contratado, yo al crío, explotación máxima, y que lea. Ahí va. La colección clásica EKBY Cajal en las profundidades de la oscuridad. Puedo buscar la luz cuando me enfrento a lo imposible. Puedo perseverar si estoy rodeado de negatividad. Puedo elegir el amor. Podemos. Vale, esto lo dice aquí arriba. Puede. Aikan, un hermoso término árabe de profundo significado, representa el oro que ha sido purificado de todas las imperfecciones. Una pieza de oro puede permanecer durante años, oculta bajo capas. Te has quedado pasmado viendo a la Marisa. Pero, ¿Qué hablas? Su brillo no disminuye. El optimismo, la fortaleza y un deseo tenaz de superación pueden erosionar esas capas de impureza, revelando una brillantez verdaderamente asombrosa. El poder de la positividad es nuestro para desatar. Todos tenemos la opción de abrazar un nuevo comienzo y brillar una vez más, revelando la magnificencia que siempre ha residido dentro de nosotros. Aikan se creó a partir de la creencia apasionada del poder transformador del optimismo. Encarna una ardiente aspiración de encapsular la vigorizante vibración de la energía positiva en una fragancia. Muy bonito todo. ¿Y las notas? Vale, pues aquí aparecen los 238,95 € y detalles de Aikan. Vale. Bueno, las notas las he dicho ya, coño. Sí, las notas ya está dicho. Aikan culmina con una riqueza exuberante y reconfortante, una unión armoniosa de vainilla, pachuli, vetiver, pradaniné, ámbar, almizcle y sándalo. Estimado espiritualmente por sus cualidades protectoras, el sándalo también es apreciado por su capacidad para realzar el resplandor interior. Oh, qué bonito todo y qué poético. Y aquí pues están todos los cajales, que me gustan mucho, ¿eh? Los cajales están todos guapos, pero guapos de verdad, más que yo, que estoy hoy fatal. Me tengo que hacer una reestructuración, me tengo que reestructurar un poco. Bueno, señores míos, me voy a quedar con noticias para mañana. Mañana nos vamos a ver en Orgaz Talk. Y mañana vídeo de estreno en el canal principal, o sea, aquí. Y estoy a mitad de edición, termino de editarlo y automáticamente se lo pongo a los Patreon y a los miembros del canal. Tenerlo presente. Así que, señores mías, señores míos, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos mañana sin falta, que os espero, ¿eh? Os quiero mucho, aunque parezca que no, como la trucha al trucho, que tanto lo quería que al final se la comió. Auf Wiedersehen.